hemos estado viendo lo que se conoce como los salmos de ascensión, los salmos que usualmente los varones representantes de las familias de aquel entonces en Israel, pues iban cantando, iban haciendo alabanza cuando en las 3 fiestas indicadas por el Señor se dirigían y ascendían o subían a Jerusalén. Si recuerdan, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Justamente hoy toca el Salmo 127 y estamos hablando del octavo de esos salmos. Eso nos ha traído a la mente que, bueno, cada uno de estos salmos nos ha llevado progresivamente hasta este momento. ¿Y por qué hablamos de progresivamente, familia? Porque, bueno, indudablemente en aquel entonces se respetaba la palabra y se ascendía a Jerusalén. ¿Se recuerdan cuáles eran las fiestas en las que tenemos la ordenanza de subir a Jerusalén? Por ahí alguien lo comentó hace algunas clases. ¿Se recuerdan? Las 3 celebraciones a las que estábamos invitados a subir a Jerusalén. ¿No lo recordamos? Es la fiesta, ¿sí? Adelante. La Pascua. La Pascua y Shavuot. Shavuot, muy bien. O Cabañas. Exactamente. Son entonces Pesach, es la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de las cabañas. En la escritura está que tenemos la ordenanza de subir a Jerusalén. Y no solamente a subir a Jerusalén desde el punto de vista físico, como en aquel entonces, sino también esa ascensión o esa subida actualmente es espiritual. Esa progresión o esa ascensión que tiene que ver con pasos en donde nosotros vamos a ir poquito a poquito subiendo en aprendizaje, progresivamente aprendiendo del Señor y pues, ¿por qué no? Intentando llegar a esta nueva Jerusalén. ¿Ok? Fíjense que este cántico es un cántico gradual que David escribió para su hijo Salomón. Les decía que es el octavo de estos salmos de ascensión o estos cantos graduales que se cantaban para subir a Jerusalén en nuestras festividades. Pero fíjense qué interesante, familia. Es un cántico que escribió David para su hijo Salomón. Indudablemente David estaba muy conectado con el Señor. David profetizaba, David hablaba la palabra del Señor. Y vamos a leerlo. Es el Salmo 127 y dice así: si Jehová, es decir, el que será, el que es y el que fue, si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Eterno son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pues bueno, familia linda, este es el salmo que vamos a estudiar, si el Señor nos lo permite. Es el salmo que hoy vamos a estudiar. Y pues antes de comenzar, le pediría a alguno de ustedes que nos pueda ayudar haciendo una oración para iniciar esto. Y también quisiera pedirle a esa persona que nos ayude con oración que integre a esta chiquita que se llama Hannah. Es una personita que, bueno, está en el hospital, que bendito sea el Señor, sigue mejorando. Pero por favor, en esta oración que hagamos de inicio de Shabbat, la persona que lo haga, que incluya a Hannah en esta oración. ¿Quién me puede hacer favor de hacer la oración de inicio? Mari, ¿te animas? A la honra del Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso. Gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno en todo el tiempo, Padre bendito, y tú nos has atraído, Señor, para conocer de tu palabra, amado Dios. Gracias te damos, Padre bendito, por esta hora, Padre bendito, de este Shabbat, Padre eterno, que tú nos pones tu palabra, Padre bendito, para llevarla, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, y que, Padre bendito,
la llevemos a cabo también, mi amado Dios. Permítenos, Señor, conocer, Padre bendito, este salmo, Padre Dios Todopoderoso, que llegue a nuestros corazones, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre bendito. Gracias, mi amado Dios, por todos los que estamos aquí. Bendito seas y por los que van a entrar, Padre bendito, que tú los atraigas, mi amado Dios. Bendito eres, Señor. Padre eterno, te pido también por Ángeles, Señor, que tú la guíes, Padre bendito, para dar a conocer de tu palabra, Padre Dios Todopoderoso. Padre bendito, también te pido, Señor, por Hanna, Padre eterno, que tú, Señor, seas en ella, Padre bendito, que tú la estés restaurando, Padre Dios Todopoderoso, y que pongas esos medios, Señor, esos médicos, Padre bendito, para que ella sea atendida, Padre eterno, con esa voluntad, con ese amor, Padre, que tú tienes para con ella, Señor, que tú te manifiestes en ella, Padre eterno, para que ella, Señor, siempre, Señor, sea de testimonio, Señor, que tú eres un Dios grande y maravilloso, Padre bendito. Padre eterno, te la ponemos en tus manos, Señor, para que ella sea sanada, mi amado Dios, y así es tu voluntad, Padre bendito. Padre eterno, Dios todopoderoso, y esto te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre por el nombre y por sus méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén, amén, Mari. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mari. Pues bueno, ahora sí, vamos a empezar. Y fíjense que este salmo, si ustedes van a su Biblia, se van a encontrar que el nombre que tiene ahí justo en la parte de arriba es la prosperidad viene del Eterno. La prosperidad viene del Eterno. Y en el versículo número 1 nos dice, si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y fíjense qué cosa tan hermosa, familia. Estamos hablando de edificar una casa. Y podemos pensar en una edificación física, efectivamente, construir una casa. Y también podemos pensar en la edificación de un hogar. Pero lo más importante de acá, familia, es que dice que si el Eterno no edifica esa casa, si el Eterno no es el que edifique ese hogar, en vano vamos a trabajar los que la edifican. Y si pensamos en una edificación, pues entonces nos vienen a la mente los trabajadores, la obra, la cimentación y todo aquello que se requiere para pues levantar una casa. Y finalmente, pues bueno, una casa como tal podría ser, insisto, algo material, pero también podríamos pensar en esperanzas, en sueños, en cosas que no sean materiales. Si yo les preguntara a ustedes qué es lo que requerirían para poder edificar o construir una casa, ¿qué me responderían? ¿Qué podríamos necesitar para construir una casa? Unos cimientos. Los cimientos, perfecto. ¿Qué más, familia? Margarita, desde Colombia, ¿qué se te viene? Pues, hermana, primeramente las bases Ok, para construir la casa y asimismo nosotros primeramente necesitamos las bases para buscar al Eterno. perfecto, Margarita, muy bien. ¿Qué otra cosa, familia? ¿Qué otra cosa necesitaremos para poder, Hacer un plan, hacer un estudio para poder edificar. ok, una Eh, programación previa? eh, Así, Ana, perfecto, muchas gracias. Familia, también dentro de las cosas que necesitaríamos, indudablemente, pues son las bases espirituales, que nosotros sabemos que sin ellas no somos nada, pero también familia, cuando estamos pensando en la construcción de una casa, pues necesitamos pensar, como estaba diciendo Ana, en esa programación. E indudablemente en esa programación, pues se necesita la parte económica, ¿o no es cierto? Requerimos la suficiente dinero como para poder empezar a la construcción, como para poder pagar a los arquitectos, a los albañiles, etcétera. Pero una de las cosas que nos enseña este salmo es que aunque tengamos mucho, solamente el Señor es el que nos va a permitir disfrutarlo. Indudablemente que se necesitan situaciones físicas, económicas. De las cosas que hemos aprendido durante estos últimos años es que el dinero como tal no es malo.
Finalmente, el dinero es un instrumento de uso que nos permite intercambiar cosas, que nos permite adquirir cosas. El detalle es no tenerle amor al dinero, familia, porque recordemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, indudablemente se necesitan situaciones materiales, indudablemente se necesita un resguardo económico para poder edificar, para poder construir, pero lo que nosotros sabemos, gracias a su misericordia, es que aunque tengamos mucho, nada de lo que tenemos es nuestro. Toda la provisión viene del Eterno. Toda nuestra provisión es de Él y no es que lo merezcamos, familia. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Es solamente por su amor, es solamente por su misericordia y también en su misericordia Él es el único que nos va a permitir disfrutar inclusive los bienes materiales, familia. Porque efectivamente lo que nos enseñan en este mundo es que tenemos que trabajar mucho, tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que estudiar mucho, a lo mejor tenemos que obtener títulos y propiedades y autos y casas, pero lo que queda claro, familia, es que esas cosas por sí mismas no son malas, podrían ser instrumentos de bendición que el Señor ha puesto en nuestras manos. Lo que es malo es confiar en que ellas son las que me sostienen y en que yo las logré por mérito propio y dejo atrás toda la bendición y toda la provisión real que es el Señor mismo. El Señor mismo es el que nos da toda esta provisión, el que nos da la oportunidad de crecer, la oportunidad de ahorrar, la oportunidad de construir, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, pero todo viene de Él, es para Él y es por Él, familia. La diferencia entre tener una casa construida sobre bienes materiales y lo que nosotros podríamos pensar o querer, familia, es que nuestras casas están encima, están soportadas en una roca firme. Nuestras casas están soportadas en la roca firme que es nuestro amado Señor Yeshua, que nos ha dado su instrucción, que nos ha enseñado lo que el Padre quiere de nosotros. Nuestro amado Yeshua ha puesto con su vida misma, con su ejemplo, con su testimonio, cómo se puede edificar una casa. Él mismo con su ejemplo nos ha hecho saber cómo se puede edificar un hogar. Y de las cosas más lindas que podemos decir es que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra fortaleza, es simplemente por su misericordia, por su bondad y por su infinita clemencia. Pensemos, familia, que si alzamos los ojos a los montes, nuestro único socorro viene del Eterno, el que hizo los cielos y la tierra. Imagínense ustedes, Él hizo los cielos y la tierra. Indudablemente Él es el que nos puede dar un auto, una casa, un trabajo. Él es el único que nos puede dar ilusiones. Él es el único que nos puede dar fortaleza. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Así que no es por nuestras fuerzas, sino simplemente es por su amor y por su infinita misericordia. Familia, ¿es malo echarle ganas? Es malo decir, vamos a trabajar y tenemos que echarle muchas ganas, y a ver, mi niño, tienes que estudiar, a ver, tienes que terminar la secundaria, o vamos a ponernos a ahorrar para poder comprar un auto porque es muy importante para nuestro trabajo. ¿Es malo echarle ganas? No, familia, indudablemente el querer hacer las cosas, pero siempre pensando en el Señor, no es malo. De hecho, el apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Así que, por supuesto, no está malo echarle ganas. El problema es que pensemos que las cosas que tenemos, que las bendiciones que el Señor nos ha regalado, es porque nosotros o las obtuvimos o las merecemos. E indudablemente eso, familia, para nosotros ya está descartado.
todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que el Señor por su misericordia nos regala, es solamente por eso, por su misericordia. Por nosotros mismos, definitivamente no tenemos nada. Nosotros simplemente estamos aquí de paso, estamos en el mundo y bendito sea que intentamos no ser del mundo, pero sabemos que todo esto es temporal, que todo esto es pasajero, que podemos en nuestro intento agradecerle y seguirle echando muchas ganas, pero que todo lo que tenemos siempre es provisión de Él. Y justamente aquí creo que está la diferencia, familia. Si nosotros ubicamos que todo viene de Él y que Él es el administrador de las riquezas, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es de Él, para Él y por Él. Bendito sea que nos está prestando este techo en donde estamos refugiándonos. Bendito sea que nos presta la cama en donde descansamos toda la noche. Bendito sea que nos está poniendo estos instrumentos tecnológicos con los que en este momento nos estamos conectando. Bendito sea, pero todo esto viene de Él. Todo esto es provisión de Él. Sin Él nada somos. Y podemos tener dos opciones, familia. El del estar afanados, preocupados, tratando de ser nosotros con nuestra voluntad, con nuestras fuerzas, los que queramos hacer o construir una casa, o los que definitivamente intentemos que la obra de nuestras manos sea para su gloria, que sea para su alabanza, y que bueno, que Él en su infinita misericordia nos permita pues trabajar, nos permita, ¿por qué no?, obtener bienes materiales y sobre todo nos permita disfrutarlos, familia. Porque indudablemente en la actualidad hay mucha gente que posee riquezas y hay mucha gente que le va muy bien. Pero si no tenemos al Señor, si no tenemos la bendición que solamente viene de Él y que es el poder disfrutar lo que Él nos da, pues definitivamente vamos a estar amargados, no vamos a estar en paz. Porque de verdad, familia, Él nos provee lo que nosotros necesitamos. No nos da de más y no nos da de menos. Y nosotros, bendito sea, estamos tratando de que todo lo que nos dé, pues agradecerlo infinitamente. No codiciar lo que no tenemos, no pensar en lo que ya no tenemos, sino disfrutar cada mañana el poder abrir los ojos, el poder sentir el aire, que también es un regalo, el poder salir a trabajar, el poder salir a estudiar, pero reconociendo que todo viene de Él. Y lo que Él nos dé es porque así lo necesitamos. Solamente Él sabe lo que el alma necesita y jamás, jamás nos ha dejado solos. Siempre hemos tenido la provisión amable, la provisión abundante, la provisión que da solamente por lo que necesitamos. En la escritura hay ejemplos muy importantes, familia, hay ejemplos impresionantes. Por ejemplo, lo que le ocurrió al rey Salomón. De hecho, recuerden que este salmo lo escribió el rey David al rey Salomón, a su hijo, a Salomón. Como nosotros sabemos, pues bueno, Salomón fue un hombre extremadamente rico, un hombre muy poderoso, uno de los reyes más poderosos y más sabios que han existido y que su vida misma ha sido documentada como la de un hombre muy poderoso, muy rico, muy inteligente. Y bueno, el rey Salomón, si recuerdan, a partir de todo lo que el rey David había ahorrado, pues construyó ese primer templo. Construyó ese primer templo que, bueno, la escritura, y no solo la escritura, sino la historia misma, relata que era un templo magnificente, era un templo espectacular, era un templo majestuoso. Pero recordemos el versículo 1, dice, si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y nosotros también sabemos lo que le ocurrió a ese templo. Lamentablemente, Salomón no hizo la voluntad de Dios. Lamentablemente, Salomón hizo su voluntad.
Salomón se sintió tan fuerte, Salomón se sintió tan inteligente que empezó a tomar decisiones alejadas de la ley del Señor. Esa ley del Señor que, bueno, milagrosamente nosotros ahora, después de más de 3,500 años, pues la podemos conocer, la podemos leer. Eso en sí mismo es un milagro. Pues bueno, Salomón empezó a dejar atrás la voluntad, la instrucción, la enseñanza que le estaba dando nuestro Padre bueno y empezó a hacer su voluntad. Empezó a casarse con mujeres extranjeras. Salomón entregó sus hijos a los dioses paganos, entregó a sus propios hijos a dioses paganos. Salomón confiaba en sus caballos, en sus carros de guerra. Salomón regresó a Egipto, a la esclavitud de la idolatría. Así que bueno, finalmente ese templo majestuoso, ese templo que se construyó, ese templo material que no estuvo fundamentado en el amor del Señor, pues simplemente acabó, se destruyó. Y nosotros, bueno, ubicamos cuando Babilonia llegó y destruyó por completo ese majestuoso templo. Otro de los ejemplos que podemos mencionar es el de Nehemías con el rey Artajerjes. Si recuerdan, el rey Artajerjes le concedió a Nehemías que regresara a Jerusalén. Y lo primero que Nehemías empezó a hacer fue a reconstruir las murallas para empezar nuevamente con este segundo templo. Y bueno, finalmente la reconstrucción de las murallas por sí mismas no está mal, porque la ciudad como tal, de hecho en ese entonces se acostumbraba a que las ciudades estuvieran amuralladas para protegerse de las invasiones, de ejércitos enemigos, etcétera. Así que bueno, finalmente el hecho de que se construyeran, se reconstruyeran estas nuevas murallas por sí mismo no estuvo mal. De hecho, Nehemías estaba convencido de eso. Nehemías estuvo trabajando fuertemente para la reconstrucción de estas murallas y poder salvaguardar este segundo templo. Pero fíjense lo que nos dice el Salmo 127 en el versículo 2. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Eterno no es el que nos cuida, si el Eterno no es el que nos protege, si no estamos acogidos en su mano bendita, de nada sirven las murallas. La muralla en sí misma no es el problema. El problema es confiar en que la muralla como tal, en que unos ladrillos son los que me protegen, en que unos ladrillos son los que me cuidan. El problema no es el domo, no es el domo de hierro. El problema no es el armamento que tenemos. Finalmente son instrumentos que el Señor da. El problema es confiar en que ese domo de hierro, confiar en que esas murallas son las que me cuidan, confiar en que esos ladrillos o esos instrumentos de guerra son los que me protegen y no es el Eterno. Así que si el Eterno no guardare la ciudad, en vano, ejércitos, murallas, domo de hierro, proyectiles, nada de lo que se tenga valdrá, porque solo el Eterno es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos llena de sus bendiciones. Fíjense que el mismo rey Salomón escribió esto y lo dejó ahí plasmado en Eclesiastés 4:6. Fíjense lo que dice. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y por supuesto que para nosotros en este mundo lleno de materialismo, lleno de ganas de poder, de soberbia, pues queda clarísimo, familia. Lamentablemente mi esposo pues está en camino, aún no llega, pero me hubiera gustado mucho que él platicara un testimonio muy hermoso. Es un testimonio lindo, pero es algo que duele porque ejemplifica mucho lo que estamos viviendo en la actualidad. Su jefe, que es una persona linda, su jefe que es un buen hombre, bueno, es una persona
amable, es una persona, es una linda persona, su jefe. Lamentablemente está metido fuertemente en la generación de dinero. Y a él le ha ido muy bien, gracias al Señor, le ha ido muy bien. Pero además él es cristiano y tiene una familia linda y él trabaja por sus hijos y está muy comprometido con la familia. Pero lamentablemente se ha dedicado tanto a trabajar y a trabajar y a trabajar que ya está muy enfermo, está muy cansado, prácticamente no ve a su familia, prácticamente no ve a sus niños, a su esposa, y son ejemplos duros, familia, son ejemplos duros en los que uno también en algún momento estuvo ahí identificado y que bueno, con la bendición del Señor ahora imagínense, por ejemplo, hoy, en este momento, estamos ya descansando de todos los afanes de la semana y estamos disfrutando de la palabra del Señor. Finalmente nuestro Padre es bueno, es bendito y nos da ejemplos hermosos. La escritura es muy clara y de verdad, el hecho de tener esas ambiciones económicas, esas ambiciones de poder, lo único a lo que nos puede llevar es a la tristeza, es al cansancio, a la pérdida de la salud física, a la obsesión, porque justamente el querer más y más y no poder disfrutarlo, porque estamos viendo que el poder disfrutarlo es un don de Dios, familia. Es un don, es un regalo que el Señor nos da, el poder tener, aunque sea una casa pequeña, aunque sea un platito de comida, el Señor nos da ese don de disfrutarlo, de agradecerlo, de bendecirlo. Y por supuesto, si no tenemos al Señor, aunque tengamos mucho dinero, aunque tengamos muchas propiedades, aunque tengamos muchos bienes, hay aflicción, no hay descanso, no hay paz en nuestros corazones. Fíjense lo que dice el versículo 2 del Salmo 127. Por demás es que se levanten de madrugada y que se vayan muy tarde a reposar y que coman pan de dolores. Está por demás, familia, que nos esforcemos y que creamos que por nuestras fuerzas y porque nos vamos a levantar temprano y porque nos vayamos a dormir tarde y porque no veamos a la familia y porque el fin de semana estemos trabajando. Está de más, familia, porque el Señor a su amado es el que da el sueño. El Señor es el que da el sueño, el Señor es el que da la paz, el Señor es el que da el descanso, el Señor es el que nos da el regalo de poder disfrutar lo mucho o lo poquito que tengamos, porque todo es bendición y todo viene de Él. Entonces, de las cosas que me gustaría que vayamos recapitulando hasta este momento, es que nuestra provisión no depende de nuestras fuerzas. La provisión que tenemos en este momento no depende de nosotros. Tendremos que esforzarnos, claro, por supuesto, pero que ese esfuerzo sea una alabanza en agradecimiento al Señor. Vamos a suplicarle que el fruto de nuestras manos sea para su gloria, sea para su alabanza, que lo que tengamos no nos haga soberbios ni engreídos, sino que realmente disfrutemos y sepamos que todo viene de Él, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, nada es nuestro. Todo es solo por su misericordia y todo viene de Él. Y le suplicamos que nos dé ese sueño tranquilo en donde nos permita disfrutar todas las cosas que Él, por amor, nos regala cada momento. Y fíjense que es muy curioso porque definitivamente de nosotros no es nada. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, podríamos hacer. Si el Señor no lo quiere, no lo haremos. Y vamos a leer lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, del versículo 13 al 16. Y el título de esta lectura dice, advertencia para los que confían en sí mismos. Y familia, cuidado, porque esto es de lo que el mundo está haciendo alarde, de que confiemos en nosotros mismos,
de que luchemos y que nuestras fuerzas y todo lo que hagamos por nosotros mismos. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Ahí haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberíamos de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Familia hermosa, pues bendito sea que nos permite decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si Dios nos da la vida. Y esas palabras en su esencia son hermosas, familia, porque definitivamente nosotros no podemos siquiera decirle a uno de nuestros cabellos que cambie de color. Nuestra vida es de Él, nuestra vida es por Él y para Él. Y entonces hay que decir, felices, si el Señor me lo permite, si el Señor quiere, edificaré mi casa. Si el Señor quiere, voy a comprarme un auto. Si el Señor lo permite, mañana tendré que comer. Solo si Él lo permite. Seguimos con el versículo 3 del Salmo 127. Y este versículo me encantó. Dice, herencia del Eterno son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Familia hermosa, no sé ustedes, pero cuando a mí me viene a la mente la palabra herencia, pues uno piensa en algo verdaderamente valioso, familia. Y los hijos son la herencia del Eterno. El Señor nos está dando como herencia a nuestros hijos, familia. Y ustedes jóvenes, ustedes son ese tesoro hermoso que el Señor nos está dando como herencia. Los hijos son la herencia del Eterno. Y seguramente muchos de los papás que estamos acá conectados van a compartir este versículo hermoso que dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bendito sea y que el Señor en su infinita misericordia nos permita que nuestros hijos anden en la verdad. Que esa herencia hermosa que nos está regalando solo por su misericordia, anden en la verdad. Que nuestros hijos vivan, disfruten, gocen en la verdad. El versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, como flechas en la mano del valiente, es decir, no en la mano de cualquier persona, son como flechas en manos del valiente. Obviamente en aquel entonces, pues las flechas servían para las batallas, familia. Si no se tenían flechas, pues bueno, se estaba en una total desventaja contra el enemigo. Y fíjense lo que dice, que los hijos son como saetas en manos del valiente, ávidos, los hijos que fueron creados en la juventud. Y aquí también está otra situación complicada, familia, porque en la actualidad nuestros jóvenes, lamentablemente, la mayoría de ellos, por supuesto, pensar en casarse, ¿cómo? Eso es pasado de moda. Pensar en tener hijos, tampoco, familia. Fíjense qué cosa tan difícil. La herencia del Señor son los hijos. Y ahora muchos de los jóvenes no quieren recibir esa herencia. Les parece molesto, les parece inadecuado, les parece poco propio en este mundo, en donde hay tanto movimiento y donde, bueno, muchos de los papás ya ni siquiera están con sus hijos, porque justamente como están trabajando para darles una vida mejor, de acuerdo a lo que este mundo nos ha enseñado, pues bueno, estamos aquí
estamos aquí sin agradecer, estamos aquí sin agradecer y muchos de nuestros jóvenes pues ya no piensan en el matrimonio, muchos de nuestros jóvenes ya no piensan en tener hijos y finalmente es parte de lo que el Padre de este mundo nos ha enseñado, que eso ya no es importante. Definitivamente la agresión más fuerte es contra la familia, la agresión más fuerte es contra los hijos de las familias y pues lamentablemente estamos en una situación complicada. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que el poder hablar de la palabra del Señor pues se va a quedar en algunos jóvenes, el poder dar testimonio del amor que el Señor nos tiene, pues seguramente va a mover corazones de jóvenes. Y que el Señor permita que nuestros jóvenes pues se deleiten en su palabra, que el Señor permita que nuestros jóvenes realmente se deleiten en la instrucción del Señor. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y justamente la aljaba, familia, es esta como cestita, como cajita en donde se guardan las flechas. Entonces dice, bienaventurado el hombre que llevó su aljaba de ellos. Y estamos viendo que las flechas son con las saetas o como los hijos. La escritura lo que nos pide es que tengamos muchos hijos. Dice que no será avergonzado el hombre cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y lo que José Antonio nos ha explicado es que, bueno, en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, se tenía una puerta principal y casi siempre en esa puerta principal estaba lo que podría ser como una alcaldía, ¿no? En donde estaban ciertas autoridades al principio de la puerta. Y dice que el hombre no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Eso significa como que se está enfrentando en esa puerta a los enemigos, intentando proteger la ciudad. Pero dice que es cuando se tiene a los hijos, que los hijos como tales son esta defensa. Se hablará con confianza ante los enemigos en la puerta, que los hijos en realidad son parte de esta defensa. Y si en la actualidad pensamos en que el mundo constantemente nos está enviando ideas y mensajes de destrucción, pues por supuesto ese es el enemigo al que hay que vencer. Y si nuestros hijos, si nuestros jóvenes están llenos de la palabra del Señor, pues entonces no seremos avergonzados y nuestros hijos llenos de la palabra del Señor estarán resguardando esa puerta, estarán luchando eficientemente contra el enemigo. No con sus fuerzas, sino siempre soportados en la fortaleza y en la palabra del Señor. Y puse estas imágenes un poquito porque están las manos de un hombre como haciendo estas flechas. Y me gustaría que reflexionemos un poquito en el hecho de lo que se necesita para hacer una flecha. Definitivamente de las cosas importantes pues es la punta de la flecha. El palito de madera, que es lo que va a permitir sostener la punta de la flecha, y las plumas, que son las que le dan la dirección a estas flechas. Y bueno, familia, pues sabemos entonces que la punta como tal es lo que impacta, es lo que atraviesa. Pero aunque tengamos una punta muy buena, una punta muy afilada, una punta muy poderosa, si nuestra flecha no tiene una buena dirección, no tiene un buen diseño para llegar justo al objetivo, pues entonces de nada va a servir esa punta afinada, esa punta filosa. Va a tener que ser una combinación, familia, entre lo que serían las puntas de las flechas y las plumas que se ponen en esta sección de la madera para dar la dirección y el rumbo a esas flechas. Por supuesto, familia, la educación bíblica es muy diferente a la educación que puede dar el mundo. En el mundo nos enseñan que los valores simplemente no importan. Aquí en el mundo lo que importan son los títulos,
el dinero, el poder, la temporalidad, etc. Mientras que nosotros sabemos que lo importante es la palabra del Señor, lo importante es estudiar sus principios, sus instrucciones, y lo importante son esas virtudes, esos frutos, esa conducta, esas obras. Lo interesante de todo esto, familia, es que el Señor no nos deja solos. El Señor siempre en la Escritura nos da mensajes. Él es un extraordinario maestro. Él siempre nos pone las pautas importantes para poder seguir el camino y para intentarnos no separarnos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, bueno, vamos a hacer esta lectura, que es la segunda de Pedro. Es el capítulo 1 y son del versículo del 3 al 11. Y me voy a permitir leerlos porque es una instrucción muy linda. El Señor nos ayuda a cómo educar a nuestros hijos. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Familia bonita, aquí tenemos una secuencia, una progresión de actitudes muy lindas, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice: añadid a vuestra fe virtud. Eso significa que ya hay fe, ¿verdad, familia? Porque dice: añadid a vuestra fe virtud. Se asume que ya tenemos fe. Y recordemos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dice: añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es la virtud, familia? La virtud es esa fuerza que nos permite hacer las cosas. Es esa fuerza motriz que nos impulsa a hacer las cosas. Dice entonces que a la virtud hay que agregar el conocimiento. Y a este conocimiento se está refiriendo al conocimiento académico, al conocimiento en sí mismo, al conocimiento científico, académico, etcétera, al conocimiento como tal. Al conocimiento hay que ponerle el dominio propio, es decir, el poder regular nuestro carácter. Wow, se dice sencillo, pero eso es de las cosas más difíciles. El poder controlar nuestra lengua, chispas, el poder controlar nuestra ira, etcétera. Al conocimiento, a ese conocimiento propio también hay que darle dominio. Al dominio propio hay que integrarle paciencia. Esa paciencia que solamente el Señor nos permite, porque a veces somos muy desesperados y a veces no confiamos y a veces, bueno, eso nos permite estar en situaciones complicadas. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Entonces, si se dan cuenta, es toda una secuencia como de tips que podemos intentar en su bendita voluntad empezar a implementar en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice. No sé si alguien me puede ayudar a leer esta parte del versículo 8 al versículo 11, por favor. Yo. Muchas gracias, Roberto. Ya, del verso 8 hasta el final. Sí, por favor. Muchas gracias. Ya, dice, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Virtud, ya, sí, amén, amén. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias. Y fíjense, familia, que Torah, para nosotros, ¿qué significa Torah, familia? Cuando hablamos de la Torah, ¿a qué nos referimos? Instrucción. Instrucción, así es, instrucción. Otra de las definiciones que tenemos es como ley. Pero fíjense que la palabra Torah propiamente, su raíz es la misma que la palabra Yara. Y Yara significa no solamente enseñar, sino también significa tirar, tirar. Y justamente por eso recordé cuando por ahí nos decían que, por ejemplo, pecar es errar al blanco. Y pensando en las flechas, en realidad una flecha se lanza, se tira. Y fíjense qué hermosa analogía, familia. Dice que los hijos que aman a Dios van mucho más allá transmitiendo la palabra del Señor de lo que nosotros mismos podemos llegar. El lanzar esas flechas afiladas con una buena dirección, fundamentadas en la palabra del Señor, van a ir mucho más allá de lo que nosotros podríamos llegar. La fe por sí misma sabemos que no se hereda, familia, pero indudablemente que el que estemos compartiendo en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Así que algo se va a quedar. Y esa transmisión de la palabra a través de las flechas que son nuestros hijos van a impactar, porque está escrito, familia, van a impactar mucho más allá de lo que nosotros podríamos siquiera pensar, familia. Y bueno, jóvenes, es que por aquí hay algunos jóvenes escuchando este estudio, pues de verdad, muchachos, comentarles que indudablemente es muy importante conocer la existencia del átomo, saber que hay nanopartículas que pueden hacer chips electrónicos, que por supuesto el universo son nebulosas y estrellas y galaxias impresionantes. Sabemos que los puerquitos, por ejemplo, tienen una piel muy gruesa porque el Señor los diseñó para ser carroñeros. Sabemos indudablemente muchas cosas científicas y muchos de ustedes, jóvenes, indudablemente quieren ser médicos. Hay algunos que ya están inclusive en el posgrado, otros que están estudiando la secundaria, están terminando la preparatoria. Pero jóvenes hermosos, de verdad, todo esto es maravilloso, el poder estudiar matemáticas, química, física, bendito sea nuestro Padre bueno. Pero ustedes, además de todo eso, ustedes tienen la bendición de saber que hay un Dios poderoso, bendito, eterno, que es el creador de todo esto, que es el que hizo nuestros ojos, nuestros riñones, nuestro corazón. Él es el que pone en movimiento el universo. Él es el que gira los electrones en los átomos. Él es el que da la vida a los microorganismos. Él es el creador de todo. Y ustedes, jóvenes, lo saben. Ustedes van a ser esas flechas con puntas afiladas, pero bien dirigidas, con rumbos bien establecidos, con rumbos que no vienen de la fortaleza del hombre, sino que ese rumbo solamente puede estar dado y es dado por la misericordia y la bondad de un Padre bueno, bendito y misericordioso, muchachos. Y bueno, pues me parece que ya cumplimentamos el tiempo y creo que aquí terminamos. Así que por favor, familia bonita, si hay algún comentario. Pues está muy Yo, bonito el salmo este. permítame, Perdón. si me permiten.
¿Se Sí, puede? adelante. Sí, ¿Se Roberto, puede un adelante. segundo? Sí, Ok. Roberto, claro. Agradecer a la hermana, no sé cuál es su nombre. ¿Se puede? Sí, Ángeles Díaz, a sus órdenes. Sí, agradecerle, hermana, por... muchas gracias. Bueno, eh, de donde yo soy, ese término a sus órdenes suena un poco raro. Suena como que uno es más que otro. Bueno, agradezco mucho, hermana, por sí, por la palabra compartida. Es bastante sencillo, fácil de entender, un salmo que a veces se utiliza como un enfoque, con un enfoque de animación, qué sé yo, lo has hecho bastante enriquecedor con la palabra, muy hermoso. Su complemento me agradó mucho y me ha sido de mucho, no solo de mucha bendición, sino de edificación. Agradezco a Dios por tu vida, que todo te vaya muy bien y que el Señor te guarde. Bendiciones. Gracias por todo. Ay, Roberto, muchísimas gracias. Que el Señor nos siga guardando a todos y nos siga bendiciendo a todos. Gracias, Roberto. Enrique, ¿ibas a comentar algo? Sí, pues hago eco de las palabras de este señor Roberto, de que sí, muy bonito, muy bien explicado y pues los complementos, ¿no? De veras que está muy bien cómo se presentó, muchas veces, mayormente cuando son, porque he leído muchas veces como estos salmos cortitos, ¿no? Y los leo uno tan deprisa que pues, ok, ya, es todo. Pero digo que conviene estudiarlos o disecarlos así, ¿verdad? Es muy bonito de tratar de ver la esencia aunque sean pequeños salmos, ¿verdad? O escrituras, yo creo que hay tanto beneficio de eso, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ángeles. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que me quedo con esta imagen, familia, porque por supuesto agradecerle al Señor por nuestras manos, agradecerles por nuestra vida, agradecerle al Señor porque tenemos la oportunidad de trabajar, agradecemos al Señor porque la oportunidad que tenemos de levantarnos cada mañana y agradecerle por todo lo que nos da y suplicarle que no se haga nuestra voluntad, que se haga su voluntad en nuestras vidas y que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que emprendamos, pues sea en su nombre, por Él y para Él. Eso me parece que podría dejar como resumen de este Ujú, hermoso salmo. ujú. No Nada sé más si, un comentario extra, si se me permite. claro que sí, Enrique. En cuestión de, sabes que la cuestión del dinero, ¿verdad? Y la razón que lo estoy mencionando es porque mencionaste de no sé quién es la persona que trabaja mucho, ¿no? Que tú conoces o algo. Y Sí, am, creo que esa es una línea muy, muy, muy delgadita mayormente el hombre, obviamente de los últimos 50 años yo creo que ya es el hombre y la mujer. El hecho de que, ¿cómo se dice? Una persona, ¿cómo se dice? Dios mío, se me fue la palabra, que es muy progresiva, que ha ganado mucho en la vida, que ha hecho mucho en esta vida, se deja de ver por las posesiones o qué clase de trabajo, cuánto dinero hace, o cuántas casas tiene, X, ¿no? O qué tan buena casa. Entonces yo creo que eso es inevitablemente, pues somos humanos y queremos no sentirnos menos de, por ejemplo, si veo en una familia, una reunión familiar, este, y ahí todos tienen sus carros, sus casas, y todos tenemos, no digo que todas las familias tenemos personas familiares, hermanos, primos, lo que sea, que están muy sí, bien, o sí, sí. ricos, ¿no? Punto. Bendito sea el Señor, sí, sí. Sí, claro, entonces llega uno y tú, no, pues lo mismo ahí, ¿no? El mismo trabajito y todo. Entonces, pues yo creo que eso es muy difícil porque
ya lo traemos, como decir, desde nuestra juventud. Mayormente cuando, si naces como nosotros éramos 10 niños, ¿ok? No papá, no papá, nada más mamá. Entonces te hace imaginar, ¿no? La, el drive que le llaman en inglés, el empuje empiezas a trabajar y te vas a ir hasta donde puedas llegar, alto, ¿no? Entonces, pues eso es muy difícil, o sea, de pararle ahí, ¿no? Entonces, pero yo creo que también hay personas que lo captan desde muy jóvenes, y ellos y ellas. Recuerdo muy bien de un joven testigo de Jehová que conocí allá en los 70, ¿no? Y cuando vino a visitarme, entonces yo le preguntaba, pues, ¿qué trabajaba? Ah, sí, dijo, pues la verdad que yo, mi trabajo es de compartir la palabra. Y lo que hago, si te estás refiriendo a qué hago para sobrevivir, dijo, trabajo, limpio oficinas en las noches, pero mi trabajo es la palabra. Entonces dije, Wow, wow, o sea, como wow, que, sí, ¿no? wow. Es una cosa increíble, Ajá, ¿no? Para un joven con unos 25 30 años máximo. Entonces wow. yo creo que eso, eh, y yo obviamente, pues yo puedo decirle la culpa de que, pues sí, pero tú no creciste como yo, con 10 niños ahí, y 10 chilpayates ahí y sin papá, ¿no? Entonces, pues y eso no lo estoy diciéndolo sea a la ligera, porque es algo muy pesado. Entonces, yo creo que eso nos molda muchas veces a qué tan superagresivos somos, ¿no? Y tan así, que yo recuerdo hasta como unos del 18, 2018, yo nunca en mi vida había rentado, desde que estoy en Estados Unidos, ¿no? Nunca había rentado una casa, porque eso no se hace. Eso es no es ser sabio, tiras tu dinero a la calle, no sé qué, tantas cosas. Y ya no he comprado casa. Digo yo, pues, ¿ya para qué, no? Entonces, pero, honestamente, hay momentos en que se siente uno como indigente, ¿no? Creo que así se dice la palabra, homeless, que le llaman, porque como que ya no estás en casa tuya, estás rentando, y eso te hace sentirte como que eres una persona boba, ¿ok? En el mundo de la, del- de la gente, de los hombres, ¿no? De los negocios. Entonces yo creo que es algo Sí, ¿cómo? sí te entiendo, sí te Muy entiendo. difícil para cruzar ese puente, ¿verdad? Sí, sí. Y nada más quería poner mi cuchara y sí, No, pero sí, ¿ok? muchas gracias, Enrique. Lo, Eh, creo espero que hayamos captado bueno, la intención fue ubicar que el dinero no es malo, que los jóvenes estudien no es malo, que el que Claro, podamos progresar no es malo. El problema es que pensemos que merecemos todo lo que tenemos y no ubiquemos que toda nuestra provisión viene de Él. Y a mí me impactó el pensar que el Señor dé ese don de disfrutar, Enrique, porque de sí, verdad, cuando el Señor nos dé ese don de disfrutar, así sea una casa chiquita, así sea un plato, nosotros en México decimos un plato de frijolitos, pero lo disfrutas, lo vives. Y a lo claro, mejor, si el Señor no te lo permite, a lo mejor claro, puedes tener una casa enorme con piscina, claro, sirvientes, pero si el Señor no pone paz en tu corazón, no los vas a claro. disfrutar. Bueno, sí, y perdona que interrumpa aquí, te diga algo más, ¿ok? Que yo sé que si me estuviese escuchando mi hija, me echaba un balde de agua fría, ¿no? Esto, aquí las universidades son carísimas, ¿ok? Sí, Y yo me siento como que pagué o pagamos, ¿verdad? Todo este dineral para que estas personas vayan y ¿cómo se dice? Las doctrinen, ¿verdad? En tantas cosas, tantas ideas que salen de ahí, y ya no creen en Dios y ya, o sea, es un desastre. Y está peor todavía, ¿ok? Entonces, el digo Señor yo nos que, bendiga. entonces, ¿de qué se trata esto? Yo creo que estamos metidos en el cosmos, que le llaman, ¿no? El mundo. Pero entonces cuando ves a las personas estas como los melonitas y luego los estos, creo que se les dicen Amish gente, que está por allá por el este de los Estados Unidos. Los melonitas están en México.
Ellos, sus hijos, nomás van a la primaria o máximo a la secundaria. De ahí a aprender a cómo van a trabajar en el rancho. Y ellos dicen, estos niños no necesitan esa educación, necesitan aprender cómo sobrevivir. Entonces, yo creo que estamos con un pie adentro, ¿verdad? Un pie en la universidad, otro pie en la iglesia. Créeme, sabemos quién va a ganar, ¿verdad? ¿Quién nos va a ganar el mandado? Y después nos quejamos de que, bueno. Entonces yo creo que es algo que tal vez la generación que viene, porque ahorita toda esta generación tiene tanto dinero que no saben qué hacer con él. De pronto a regenerar a ordenar sus pensamientos, ¿verdad? Que ya las riquezas y todo eso ya no vale nada. Creo yo. Ojalá que así, señores, así sea, ¿eh? Que el Señor nos Gracias. ilumine. Su palabra Sí, es nuestra guía y nuestra instrucción. Ana, claro. Ana Vargas, estabas levantando la mano, perdón. Anita, Ana Vargas, vi que tenías tu mano levantada o ya no. Sí, sí, es que Adelante, adelante, Ana. ya desconectado. No sé si me escuchan. Sí, sí, te Sí. escuchamos. De lo que estaba hablando del corre-corre, todo el mundo estamos corriendo, pues la verdad hay una competencia, estamos compitiendo los unos con los otros para Ujú. obtener dinero, para obtener riquezas, para obtener, y pues esa es la vida del día de hoy, el día a día. Así es, Ana, así es, así es. Pero si no está el Señor, si no reconocemos que Él es el proveedor, es más, De nada sirve. es dificilísimo, como dice Enrique, es una línea muy, muy delgadita, pero insistimos, aunque se tenga el dinero, si el Señor no es si no reconocemos que Él es el que provee, porque Él es el administrador de las riquezas, Él es el dueño, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, si no lo reconocemos como tal, pues de nada nos va a servir. ¿Vale, familia? Y bueno, Amén. creo que aquí podemos terminar, Vivis. Sí, creo que sí, digo, tenemos hasta las 10, no hay problema. Ok, perfecto, perfecto. Yo Ahora pensé Nos sí. podemos seguir que todavía un rato, como ustedes gusten, quien tenga pilas. La verdad está súper interesante esto que hablaban del dinero, porque pues se llega, dice el Señor, ¿no? Su primer mandamiento, que no nos hagamos imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en el profundo del mar, pero también el dinero a lo mejor, aunque no tenga como una imagen como tal, se vuelve nuestro ídolo. Y eso es lo más peligroso, así porque al es, final, como tú decías, ¿no? O sea, a quien debemos adorar todo el tiempo es al Señor. Finalmente es el que nos provee de todo lo que necesitamos. Y Él sabe, o sea, como dice el proverbio, ¿no? No me des más porque tal vez me olvide de ti, así pero es. tampoco me des menos porque no quiero estar ahí quejándome de que no me provees, ¿no? Sí, Entonces, pues es bien importante esa parte porque a veces ni siquiera la distinguimos y estamos en el acelere y pensamos que nuestras propias fuerzas y que por nosotros tenemos lo que tenemos y la verdad es que el Señor es el que nos da esa fuerza y nos da la oportunidad de despertar cada día para poder hacer lo que tengamos que hacer, pero realmente lo que deberíamos hacer cada mañana es decirle, Señor, aquí está mi vida, tú sé en mí y que se haga tu voluntad en mí y que seas tú el que brille, ¿no? bendito sea. Sí, así, así es, así es, así es. Y es poquito a poquito, ¿no? Es lo que decíamos. Hay que esforzarnos, claro. Hay que seguir adelante, claro. Yo puse el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? El que no trabaje, que no No coma. coma. Entonces, tenemos que esforzarnos, por supuesto, pero que ese Claro. esfuerzo no sea por soberbia, que ese esfuerzo sea para Él. Ofrecerle nuestro trabajo, ofrecerle nuestro día, que el fruto de nuestras manos, que todo lo que hagamos sea por Él y para Él.